Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en este video. Hoy les traigo una noticia que ha encendido las redes sociales y que nadie esperaba. Beren Saat y Kwan Tatl han interrumpido repentinamente sus vacaciones en las Maldivas tras una fuerte crisis. Todo parecía perfecto. Las fotos publicadas en los primeros días mostraban a la pareja disfrutando del sol, las aguas turquesas y cenas románticas frente al mar. Pero según fuentes cercanas, algo pasó que cambió por completo el ambiente paradisíaco. En palabras de un testigo, Beren y Kwan estaban discutiendo en voz baja, pero la tensión se sentía incluso desde lejos. Al parecer, la pareja tuvo una fuerte discusión durante una cena en uno de los restaurantes más exclusivos de la isla. Algunos dicen que el motivo fue una decisión profesional que Kwan tomó sin consultar con Beren, lo que generó un gran malestar. No puedo creer que me ocultaras algo así, habría dicho Beren con un tono de voz visiblemente molesto, según un testigo presente en el lugar. Kwan, intentando calmar la situación, respondió, no fue mi intención, solo quería evitarte el estrés antes del viaje. Sin embargo, lo que comenzó como una simple discusión se convirtió en una noche tensa que los hizo regresar al hotel por separado. Al día siguiente, los turistas que compartían el mismo complejo notaron algo extraño. La pareja evitaba mirarse y no asistían juntos a las actividades planificadas. Uno de los empleados del resort comentó, al principio estaban muy cariñosos, pero después apenas se hablaban. Fue un cambio muy evidente. Lo más sorprendente fue que, tras solo 3 días de vacaciones, Beren y Kwan decidieron hacer las maletas y abandonar el paraíso tropical. La noticia se propagó rápidamente cuando fueron vistos en el aeropuerto de Malé, luciendo serios y evitando a los paparazzi. Las redes sociales explotaron de inmediato, los fans comenzaron a preguntarse si esto significaba el fin de una amistad que había trascendido la pantalla desde su icónica colaboración en Ask Mennu. No todo es tan perfecto como parece en las fotos, escribió Beren en una historia de Instagram poco después, aumentando las sospechas de que algo grave había ocurrido. Por su parte, Kwan compartió una imagen del mar con la frase, a veces el silencio dice más que las palabras. Estas publicaciones enigmáticas encendieron aún más las alarmas entre sus seguidores. Un amigo cercano a la pareja declaró que ambos habían estado bajo mucha presión por proyectos profesionales y que el viaje se planeó como una forma de desconectarse. Pero que el estrés acumulado terminó saliendo a la superficie. Se quieren y se respetan, pero a veces incluso las personas más fuertes necesitan espacio, explicó esta fuente. Pese a la tensión, los fanáticos siguen esperando una reconciliación. Muchas seguidoras comentaron en redes frases como, son la pareja más icónica de la televisión turca, deben arreglarlo o Beren y Kwan tienen una conexión especial, no puede acabar así. Y es que, sin duda, la historia de estos dos actores ha estado marcada por una química innegable, tanto dentro como fuera de las cámaras. Pese a las especulaciones, ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial aclarando la situación. Sin embargo, algunos medios turcos afirman que la representante de Beren ha cancelado discretamente varias entrevistas y compromisos publicitarios previstos para la próxima semana. Esto ha sido interpretado como una señal de que la actriz prefiere mantener un perfil bajo mientras se calman las aguas. Por el contrario, Kwan fue visto entrando en su agencia de representación en Estambul con semblante serio, evitando responder a las preguntas de los reporteros que lo esperaban en la puerta. Durante los últimos años, la relación entre ambos ha sido objeto de atención constante, no solo por la complicidad que mostraron en pantalla, sino también por la profunda amistad que consolidaron fuera de los sets de grabación. A lo largo del tiempo, los rumores sobre una supuesta rivalidad profesional o sentimientos no resueltos han ido y venido, aunque siempre fueron desmentidos por los propios actores. Kwan es uno de mis compañeros más talentosos y un gran amigo, declaró Beren en una entrevista de 2023. Pero hoy, esa armonía parece haber sido puesta a prueba. Las redes sociales no tardaron en dividirse. Algunos fans apoyan incondicionalmente a Beren, argumentando que ella siempre ha sido transparente y emocionalmente honesta. Otros, en cambio, defienden a Kwan, asegurando que los medios han exagerado los hechos y que una simple diferencia de opinión no debería convertirse en un escándalo. Hashtags como #Team Beren, #Team Kwan y #esperamos la reconciliación se han vuelto tendencia en Twitter y TikTok, acompañados de videos, teorías y ediciones de sus mejores escenas juntos. Mientras tanto,
Varios periodistas especializados en espectáculos aseguran que la tensión podría estar relacionada con un nuevo proyecto audiovisual. Se rumorea que una importante plataforma digital está preparando una serie que volvería a reunir a ambos actores después de más de una década. Sin embargo, las diferencias creativas sobre los términos del contrato habrían generado roces previos al viaje. Hubo desacuerdos sobre el guión y los tiempos de rodaje. Lo que pasó en Maldivas fue solo la punta del iceberg, afirmó un productor cercano al entorno de la pareja. A pesar de todo, quienes los conocen bien insisten en que no se trata de un conflicto irreconciliable. Ambos son profesionales experimentados, acostumbrados a la presión mediática y suelen resolver sus diferencias lejos del ojo público. Lo que pasa entre ellos siempre termina en una conversación sincera, aseguró una fuente anónima. Sin embargo, en esta ocasión la intensidad del momento y la exposición internacional parecen haber complicado las cosas más de lo habitual. En Estambul, varios medios ya se preparan para lo que podría ser el reencuentro más esperado del año. Los fans sueñan con verlos juntos nuevamente en una alfombra roja o, al menos, compartiendo una publicación amistosa que disipe las dudas. Mientras tanto, algunos paparazzi aseguran que ambos se encuentran descansando en sus respectivas residencias, evitando salir en público hasta que la atención mediática disminuya. En su último movimiento digital, Beren eliminó varias fotos recientes de su cuenta, dejando únicamente imágenes relacionadas con su carrera profesional y mensajes inspiradores sobre el equilibrio emocional. Aprender a soltar también es una forma de amar, escribió en una de sus historias, provocando una ola de interpretaciones y mensajes de apoyo. Por su parte, Kwan compartió una fotografía en blanco y negro con la frase, "El tiempo pondrá todo en su lugar", acompañada de un emoji de reloj de arena. Los expertos en cultura pop coinciden en que este episodio refleja el precio de la fama y la constante exposición que enfrentan las celebridades modernas. Cada gesto, cada palabra y cada silencio son analizados hasta el extremo. Pero más allá de los rumores, lo cierto es que la admiración del público hacia ambos permanece intacta. A fin de cuentas, Beren y Kwan representan una era dorada de la televisión turca, una dupla que marcó un antes y un después en las producciones dramáticas de su país. Mientras tanto, el misterio continúa. ¿Se trata de una crisis pasajera o del fin definitivo de una historia que parecía indestructible? Los próximos días serán decisivos. Lo único seguro es que millones de seguidores, desde Estambul hasta Latinoamérica, estarán atentos a cada señal, cada publicación y cada suspiro digital de los protagonistas. Porque cuando se trata de Berensaat y Kwan Tatlıtuğ, nada pasa desapercibido, su historia sigue viva en la memoria colectiva, y cualquier movimiento suyo se convierte, inevitablemente, en noticia. ¿Y ustedes, queridas seguidoras, creen que Beren y Kwan podrán superar esta crisis? ¿O será este el fin de una de las duplas más queridas de la pantalla turca? Cuéntenme en los comentarios qué opinan sobre esta inesperada noticia. No olviden suscribirse al canal, dejar su me gusta y activar la campanita para no perderse ningún detalle del próximo video, donde les traeré las últimas actualizaciones de esta historia que tiene a todos hablando.